Buenos días, profesor. A mi equipo le tocó el tema de la mitosis. Mi equipo es el número 3 y está integrado por Tinoco Montes de Oca, Esmeralda Elizabeth, Rodríguez Campos, Paola Guadalupe, Páramo Rivera, Marilda Yanuar, Aviña Hoyo Salvador, de Luna Mares, Diana Guadalupe, Rodríguez Hernández, Roberto Carlos, Curiel Guzmán, Brian Alejandro y su servidor Temblador Hernández Moisés Emanuel. La introducción. La mitosis es un proceso de división celular que permite obtener, a partir de una célula madre única, dos células hijas idénticas mediante sus respectivas fases. Nuestro objetivo es identificar cuáles son las fases de la mitosis, conocer el proceso fisiológico de cada una de las fases, mencionar cada parte de la célula que participa y la importancia en por qué suceden, así como también reconocer la relación o cómo involucran a terapia física. En biología, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de células eucariotas y que procede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario, ADN, característico. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de dos núcleos, seguido de otro proceso independiente de la mitosis, que consiste en la separación de la citoplasma para formar dos células hijas. La mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular y de la reparación asexual. La otra forma de división de materia genético de un núcleo se denomina meiosis y es un proceso que aunque comparte mecanismo con la mitosis, no debe confundirse con ella, ya que es propio con la división celular de los gametos, produce células genéticamente distintas y combinan con la fecundación. Es el fundamento de la reproducción sexual y de la variedad genética. Buen día, mi nombre es Paola Guadalupe Rodríguez Campos y yo les voy a hablar de las fases de la mitosis. Tomando en cuenta que son 6 fases: la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis. En la profase, primero, el material genético se condensa, el citoesqueleto se desensambla y el uso mitótico se ensambla. La envoltura nuclear se dispersa, lo que marca el inicio de la prometafase. Muy bien, esto quiere decir que el ADN se organiza, como aquí se muestra, dando lugar a los cromosomas y los centriolos se van a los extremos de la célula o a sus polos y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos, y al finalizar la profase, la membrana nuclear se puede ver aquí que se empieza a separar, dejando los cromosomas después libres en todo el citoplasma. En la prometafase se forma el uso mitótico definitivo, que permite a los microtúbulos del uso entrar en contacto con los cromosomas, mismos que se mueven a una posición en el centro de la célula. Es decir, que la membrana nuclear ya ahora sí se dispersa completamente y las proteínas se unen a los centrómeros y forman dos cinetocoros en los cromosomas, uno unido a cada cromatida, y dichos cinetocoros se unen a los microtúbulos, que son estos palitos de aquí, que ya están más grandes que en la profase, y los cromosomas comienzan a alinearse. En la metafase, los cromosomas se encuentran alineados al ecuador de la placa de la metafase, unidos por microtúbulos cromosómicos por ambos polos. Como aquí se muestra, en la metafase los cromosomas se adhieren a los microtúbulos y quedan alineados y posicionados justo al centro de la célula, como se puede ver aquí.
El centrómero es el centro de los cromosomas y en los costados del centrómero hay unos pequeños agujeros que son los sinitóculos y es ahí donde los microtúbulos se adhieren a los cromosomas. Anafase. En la anafase, las proteínas que unen las cromátidas de los cromosomas, que son filamentos que constituyen los cromosomas, se separan y se alejan hacia polos opuestos de la célula. Por su parte, los microtúbulos que anclan las cromátidas se degradan. Las uniones entre microtúbulos que ocurrieron en la metafase empujan la célula hacia polos distintos, alargando la célula. Telofase. En la telofase todos los microtúbulos han sido degradados y la membrana nuclear se forma alrededor de las cromátidas que fueron separadas en cada polo. Es decir, se forman dos membranas nucleares ubicados a los extremos. Dentro de cada membrana nuclear aparece un nucleolo. La estructura de los cromosomas se dispersa y el ADN contenido adquiere un aspecto filamentoso que tenía en la interfase. Aquí se concluye el proceso de la mitosis. ¿Qué tal, compañeros y maestras a suelta? Mi nombre es Yana Páramo Rivera y yo les voy a hablar de citocinesis como parte de la mitosis. A la citocinesis la vamos a entender como la división del citoplasma para formar las dos células hijas. Me gustaría comentar que la palabra mitosis proviene del biólogo alemán Walter Fleming, que utilizó dos palabras griegas, mitos de tejido y osis de formación, teniendo como resultado formación de tejidos. Excelente nombre para este proceso. Entrando ya en el concepto, vamos a entender qué es la división del citoplasma. Esto ocurre rápidamente. Por ejemplo, en las células animales se forma un canal que se profundiza hasta que la célula se divide en dos. En las plantas, algunos microtúbulos se acumulan en el centro de la célula hasta formar una placa celular que crece hasta fusionarse con la membrana de la célula original, formando así las dos células nuevas. Es importante destacar que es la última etapa de la división celular. En ella el citoplasma se divide para dar lugar a las dos células hijas completamente independientes. Sin embargo, la citocinesis empieza desde la anafase, cuando se forman inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, a nivel del ecuador celular, un cinturón de proteínas filamentosas, principalmente actina y miosina, que se contraen y dan lugar a un surco de división. Este se va haciendo progresivamente más profundo hasta que la cintura que se forma llega a tocar los microtúbulos, que aún quedan remanentes del uso mitótico. Todo este conjunto de proteínas se conoce como cuerpo medio. Finalmente la célula se estrangula y da lugar a dos células hijas. Aquí les muestro una imagen en donde puede ser más entendido este proceso del cual les estoy hablando. Es importante comentar que la citocinesis no debe ocurrir sino hasta que la separación de los cromosomas sea completada. En general, se considera que la ejecución apropiada de la citocinesis recae en la organización estructural celular y no en moléculas difusibles. Sin embargo, existen estudios recientes que han encontrado que la deficiencia en la sinasa Teronina quinasa puede tener como consecuencias errores en la segregación cromosómica y regresión de la citocinesis. Asimismo, la deficiencia se correlaciona con una localización errónea de las proteínas Aurora anasa B que se acumula en el surco de la segmentación para facilitar la producción de las dos células hijas. Bien así, entonces esto pone de manifiesto que las proteínas que regulan los puntos de control del ciclo celular también pueden tener funciones importantes durante la segregación cromosómica y la citocinesis. Bueno, ahora explicaré cuál es la importancia de la mitosis. ¿Por qué es importante la mitosis? La mitosis tiene una función muy importante, ya que sin ella no se llevaría a la división celular. Y sin división celular, estas morirían.
Y entonces el individuo que tenga estas células también moriría. Otras importancias son que esta tiene una reproducción asexual. Entonces no depende de otra célula para poder reproducirse. También aumenta el número de células. Como sabemos, la reproducción se hace de una, entonces esta única célula procede a tener otras dos células. Y entonces así se lleva el desarrollo de las células. Y entonces va aumentando su número. Regenera tejidos y órganos. Como sabemos, las células tienen un desarrollo y entonces cuando llegan a viejas estas células son reemplazadas por nuevas células, lo cual se podría decir que también regenera los tejidos y órganos que están compuestas por esto. Permite el crecimiento y desarrollo desde el embrión. Desde que estamos en la fase del embrión en el vientre de la madre, poseemos células. Al haber un aumento de células y regeneración de estas, permite que el individuo se desarrolle correctamente. Y también evita alteraciones de la reproducción celular. Una alteración de la reproducción celular es el cáncer, ya que si se llega a dividir muy rápido, estas células ignorarían a las células con mutaciones, los cuales llegaría a generar tumores y en algunos casos también llegaría a generar cáncer. Si bien la mitosis produce células y esas células producidas tienen algunas funciones, una de esas funciones es la regeneración tisular o regeneración de tejido. Ahí es donde se relaciona con la fisioterapia, que ayuda al correcto proceso de cicatrización de los tejidos y a reducir las alteraciones producidas por complicaciones en su procedimiento. El proceso de cicatrización de los tejidos es complejo y puede sufrir alteraciones. La fisioterapia puede ayudar a la correcta regeneración y reorganización tisular o a disminuir los efectos de una cicatrización patológica por exceso o retracción a través de diferentes estrategias como son estas: movilizaciones, estiramientos y ejercicio funcional, técnica de ventosas, presoterapia, electroterapia y ultrasonidos y crioterapia. En conclusión, la mitosis es un proceso de división celular en donde una célula madre se forma dos células hijas. Cada célula hija recibe el mismo número de cromosomas que la madre, 46 cromosomas. De esta forma, cada célula hija tendrá las mismas características que la madre y podrá llevar a cabo las mismas funciones.